¿Qué tal, chicos? Un gusto y un placer saludarlos nuevamente, esta vez para hablarles sobre el Neolítico. Hasta aquí hemos estudiado el proceso de hominización, la etapa del Paleolítico, y hoy vamos a ver de qué se trata esta etapa que, como bien pueden ver aquí, recibió el nombre de Neolítico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzar aclarando que etimológicamente, ¿no?, la palabra neolítico, que acá la ven escrita, significa nueva piedra. ¿Y por qué recibió este nombre? Bueno, porque paulatinamente los homos comenzaron a pulir la piedra. Es decir, comenzaron a utilizar, por ejemplo, hojas de hacha pulimentadas, ¿no?, puntas de flecha que eran de sílex y también puñales de hueso, ¿no?, por ejemplo. Es decir, en vez de tallar la piedra a los golpes, como hacían en el Paleolítico, la pulían con arena fina. Y así obviamente obtenían instrumentos más precisos, más afilados. Estos cambios, por supuesto, fueron paulatinos, se dieron gradualmente y durante los primeros años del Neolítico los hombres siguieron, tallando la piedra a los golpes, así como hacían en el Paleolítico, pero paulatinamente fueron reemplazando y fueron puliendo, como les acabo de explicar. Ahora bien, a concentrarse, porque este no es el aspecto más importante del Neolítico, ni nos ayuda a entender por qué afirmamos que se trata de esta palabra que está acá, de una revolución. ¿Sí? Entonces, para ayudarlos a comprenderlo fácilmente, vamos a comenzar por los datos básicos que hay que saber para entender el tema. Entonces, número 1, primero y principal, es clave siempre ubicarse en tiempo y espacio. Siempre, chicos, recuerden esto, es importantísimo para todos los temas que estudien en el marco de las ciencias sociales. Es decir, es clave responder a esta pregunta: ¿dónde y cuándo se dio el acontecimiento o dónde y cuándo se desarrolló lo que estamos estudiando? ¿Dónde y cuándo? Pregunta clave. Y en este sentido tenemos que decir que la revolución neolítica comenzó alrededor del año 8000 a.C., ¿no?, en el denominado Cercano Oriente, que es esta zona que ven en el mapa, ¿no?, la región del Oriente, digamos, más próxima al mar Mediterráneo, donde hoy están países como Arabia Saudita, Chipre, Egipto, Irak, Irán, ¿no?, Israel, bueno, entre otros. Esta es la primera característica que tenemos que conocer del Neolítico, ¿no?, el cuándo y el dónde. 8000 a.C. aproximadamente, en el Cercano Oriente. El segundo punto importante es el siguiente. Digamos, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la característica más importante de este periodo, ¿no? ¿Cuál es la característica que nos hace hablar de revolución al referirnos al Neolítico? Y la respuesta es doble, chicos: la agricultura y la ganadería. Y les voy a explicar por qué fueron sumamente importantes la agricultura y la ganadería. Digamos que por la época que mencionamos, ¿no?, aproximadamente el 8000 a.C., en el Cercano Oriente, algunos grupos humanos descubrieron algunas técnicas que les permitieron cultivar. Fundamentalmente cereales era lo que cultivaban, ¿no? Trigo, cebada, después también va a haber arvejas, arroz. Y este fue entonces uno de los elementos que caracterizó al Neolítico y que ya vamos a ver por qué. Les repito, le cambió la vida por completo a las sociedades humanas. Y el otro gran avance, la ganadería, ¿no? Es decir, la domesticación de animales, sobre todo cerdos, cabras, ovejas, vacas. Ahora bien, ¿por qué fueron tan importantes? Bueno, porque les permitió a los hombres, a los seres humanos, por primera vez en la historia, producir sus propios alimentos. Y esto fue fundamental en esta época, chicos, porque piensen, antes los homínidos se limitaban a recolectar lo que la naturaleza les daba en cada lugar. Y si no tenías una buena casa, casa de cacería, ¿no?, o si no encontrabas muchos frutos para recolectar, estabas en problemas. Ahora, en el Neolítico no. Ahora pueden producir ellos mismos sus propios alimentos. Y por eso decimos que pasan a desarrollar una economía productiva, como pueden leer acá. Economía productiva. ¿Por qué? Porque, como dijimos, producen sus propios alimentos. Y esto trajo aparejado una tercera transformación que también fue clave, chicos. Tercera transformación, repito, clave, anótenlo: el sedentarismo, ¿no? La vida sedentaria. Importantísimo entender esto, chicos. Digamos, paulatinamente, de a poco,
¿no? Estos grupos humanos van a ir quedándose en un lugar fijo. Van a dejar de deambular de un lado a otro en busca de alimento como hacían en el Paleolítico. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora, con la agricultura, estabas obligado a quedarte en un mismo lugar por un tiempo prolongado. Piensen, a ver, primero tenías que preparar la tierra, sembrarla, después cuidar lo que sembraste y esperar un tiempo X hasta que dé frutos para hacer la cosecha. Todo esto te obligaba a quedarte viviendo en el lugar en el que cultivaste. O sea, no tenía sentido hacer todo ese esfuerzo, esperar todo ese tiempo y después irte para que otros lleguen a ese territorio y se beneficien con tu trabajo. No tenían sentido. Entonces fíjense qué importante fue el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Permitió que los hombres produzcan su propio alimento, economía productiva y también el sedentarismo. Una aclaración con respecto a esto, chicos. No piensen en una transformación que se dio de un día para el otro, ¿no? Al principio, los hombres que vivieron en el Neolítico mantuvieron sus costumbres de cazadores y recolectores y se calcula que pasó mucho tiempo para que los grupos humanos decidieran que estos cultivos de cereales y el desarrollo de la ganadería podrían ser sus principales actividades. Como siempre en la historia, digamos, estas grandes transformaciones son lentas, paulatinas. Ahora, cuando ocurrió esa transformación, cuando se quedaron en un mismo territorio, ¿no? Desarrollando fundamentalmente la agricultura y la ganadería, bueno, ahí surgieron las primeras aldeas, chicos, las aldeas neolíticas, que fíjense ustedes, eran aldeas formadas fundamentalmente por familias, ¿no? Con sus viviendas, con sus tierras de labranza, ¿no? Acá ven a alguien arando la tierra, con sus rebaños también, por supuesto, ¿no? Gente también cosechando. Y de la mano de estas aldeas surge otra cosa muy importante, que la pueden ver en esta imagen: la especialización de los trabajos. Es decir, vos tenías que tener gente que sepa arar la tierra. Tenías que tener gente que sepa sembrar la tierra, como acá. Tenías que tener gente que sepa cosechar lo que habían cultivado. Tenías que saber separar los granos de las espigas. Tenías que saber moler los granos. Tenías que tener gente que se especialice en pulir piedras. Otros que se dediquen a, por ejemplo acá, cocer el pan. Después otros que corten leña. Otra gente que esté tejiendo. Es decir, tenías que tener gente que se dedique a hacer otras tareas, además de la agricultura, que también eran necesarias. Por ejemplo, canastos, ¿no? Para recolectar los frutos, vasijas para almacenar los alimentos. Entonces, diferentes personas se fueron especializando en cada una de estas actividades que ustedes ven acá. Y así surgió la división del trabajo, ¿no? Que en el Paleolítico era, recuerden, fundamentalmente una división por sexo, ¿no? O sea, los hombres van a cazar, las mujeres a recolectar. Bueno, acá no. En estas aldeas neolíticas hay ya una división por oficios. Ojo, todos siguen siendo campesinos, ¿no? Pero además se especializan en un oficio. Y de la mano de estos cambios surgieron actividades muy importantes. Por ejemplo, la elaboración de tejidos, que se podían hacer con lino, ¿no? O con... el lino es una fibra vegetal, ¿no? Pero también con, por ejemplo, el pelaje de los animales domesticados. Y otra actividad muy importante que surgió fue la cerámica. Como les dije recién, ¿no? Fundamentalmente para hacer recipientes donde almacenar los cereales, pero también para calentar líquidos sobre el fuego. Y yo creo que acá tienen otra clave para entender bien el período. Y esto, de nuevo repito, es importantísimo, así que presten mucha atención. Si cultivamos muchos alimentos, y algunos de ellos sobran, ¿no? Podemos guardarlos. Es decir, podemos almacenarlos, por si en el futuro viene alguna sequía, algo que nos impida producir lo que necesitamos para comer. Y así surgieron los primeros graneros, para almacenar esos cereales que sobraban. Y fíjense que esto es clave, porque la agricultura le permitió a los seres humanos desarrollar la previsión. Es decir, podemos guardar alimentos previendo y siendo precavidos, ya que si en el futuro la naturaleza se porta mal y nos viene una sequía, bueno, nosotros vamos a tener alimentos guardados en el granero. ¿Y por qué? Porque fuimos previsores.